Yo me llamo Margarita Pozo Prado, y yo vengo de Bolivia y hace 16 años que vine y trabajé de interna con una anciana, casi 6 años. Me volví a ir a mi país porque yo tenía una hija y mi esposo y tenía acá 2 hijos. Entonces, hace 5 años he vuelto a retornar porque mi esposo falleció y mi hija también se fue al Brasil y me quedé sola. Entonces mi hijo me hizo la agrupación familiar. Entonces yo me vine ahora acá porque a mí me gusta mucho Palma y me gustan las personas mayores. Ahora hago un voluntario de la Cruz Roja, que voy semanal 2 horas a verla a una señora que está muy encariñada conmigo. Cuando les decía que yo vivo en Songoleo, me decían, ay, ¿cómo vives en ese lugar? Pero yo veo que no es malo Songoleo. Hay gente buena y hay gente también mala. Depende del comportamiento que tú tengas. Si tú tienes un comportamiento malo, siempre va a haber problemas. Pero si tú no tienes, haces lo que tienes que hacer, caminas donde debes caminar, nadie le dice nada. Es de concientizar a la gente y decir que ayudemos, que hagamos esto, no tiremos la basura al suelo o en la calle. Eso yo creo que uno necesitaría de la gente, que nos den una pequeña reunión a todos los que quisieran hacerlo, porque eso es para uno mismo, más que todo para los nietos, los hijos que tenemos. Yo creo que sería bueno concientizar a la gente. Yo sé que casi la mayoría vienen de afuera y yo creo que sí tienen que aprenderlo, ¿no? Y depende también de cómo se hayan educado también en los hogares. Entonces yo creo que una mano podemos dar a la gente, puede aprender si uno ayuda. Porque no creo, porque el ayuntamiento tiene personal para que limpien, pero lo limpian a poco rato y está otra vez la basura. Entonces sería lo primero para mí, que haya un poquito de limpieza, ayudar en el mismo barrio, entre nosotros y mantener. Eso es lo que yo pediría.